animales. Porque además esto es por voluntad del bien común, como ellos lo llaman, del colectivo, por votación popular. Cuando aprueban estas leyes animalistas, todo el mundo está feliz, pocos se detienen a pensar qué es lo que pasa. Entonces miremos esta ley animalista, leamos. Los perros no podrán dejarse solos más de 24 horas. El resto de las mascotas no podrán permanecer sin supervisión más de 3 días consecutivos. Se prohíbe dejar a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o en el interior de un vehículo. Hermanos, ¿cuántas personas no acostumbraban a irse de viajes y dejar al perro solo en la casa todo el fin de semana? Pues para eso se supone que es el perro, ¿verdad? Para que cuide la casa cuando tú te vas de viaje. Pero ¿qué pasa ahora? Tú dejas a tu perro solo por más de 24 horas y eres un criminal. Te vas preso. Pero miremos esto. Se prohíbe dejar al perro en el patio. ¡Plop! Entonces, ¿dónde vas a dejar al perro? Sentado en la sala viendo televisión con una caja de crispetas. Porque recuerda que él es tu hermano menor. Es Anubis. Escusatón te lo advirtió. Tú que dijiste que el perro era tu mejor amigo, ahora tu perro es convertido por ley de Estado en tu hermano menor. No, no es un animal, es como tú, es tu hijo. ¿Cómo se te ocurre que vas a dejar a tu hermano menor solo por 24 horas en el patio de tu casa? Pero el asunto no se queda ahí, hermanos. Es que estas leyes animalistas, ellas van andando como una enredadera que se va comiendo una casa. En el país de Colombia han pasado una ley animalista. Leamos. La nueva ley animalista, llamada curiosamente Ley Ángel, habilita a la policía para que ingrese en domicilio cuando haya certeza o evidencia de que la vida del animal está en riesgo inminente. Es decir, que tu casa ya no es tu casa, es la casa del perro. Si el perro tiene una emergencia, la policía puede meterse a la casa en pro de salvaguardar el derecho del animal. Tu derecho a la privacidad colapsa. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces no hay necesidad de orden judicial. Recordemos para dónde va la cosa de nuevo. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 6, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Así como en la Edad Media, hermanos, la teocracia católica le permitía a los soldados templarios meterse en las casas de las mujercillas junto con el sacerdote a ver si las encontraban bañándose semidesnudas. ¿Qué ocurre entonces? Ahora, en el siglo XXI, tú eres mujer, vives sola, tienes un perro y tienes de vecino a un policía. Si al policía le parece que justo cuando tú te estás bañando, tu perro se fue para el balcón, entonces el policía, al ver que la vida del perro está en peligro porque puede caerse del balcón o tal vez se pueda suicidar, entonces el policía puede meterse en tu casa. ¡Plop! Hermanos, es que esto es irreversible. No olvidemos que vamos también a una teocracia comunista, donde serás feliz y no tendrás nada, igual que un animal, porque un animal es feliz y no tiene nada. Alguien pensará, no puede ser, Ecusatón, porque Donald Trump es capitalista y él no va a permitir que el comunismo siga avanzando. Pero miremos que estas leyes animalistas son una clara muestra que vamos a un comunismo global. Y es que es un principio claro, sin privacidad no hay capitalismo. Y la pérdida de privacidad también es la pérdida de propiedad. Porque es obvio, se llama propiedad privada. Pues si la propiedad no es privada, entonces no es propiedad. Es obvio, ¿verdad, hermanos? Si a tu casa se pueden meter el gobierno en cualquier momento, por una u otra excusa,
sin orden judicial, entonces no es tu casa, es propiedad del gobierno, ya no es privada y tampoco es tu propiedad, es propiedad del César. Muchas personas no pueden entender esto. ¿Por qué una ley animalista es una ley comunista? No olvidemos que el comunismo está opuesto siempre a toda forma de lo que a ellos les parece que es una explotación. Por ejemplo, que tú trabajes de operario en una fábrica. Para el comunismo, a ti te están explotando. De igual manera, el comunismo se opone a la explotación de los recursos naturales y bajo la misma línea de pensamiento y de lógica, el comunismo se opone a lo que a ellos les parece que es explotación animal. Por ejemplo, poner a un perro a que te cuide la casa solo por 3 días. Es explotación animal. Dejar al perro solo en el patio de tu casa. Entonces es comunismo, hermanos. Otro aspecto muy claro que nos revela que el animalismo es comunismo es que el comunismo siempre busca la igualdad, buscando, por ejemplo, que el operario de la fábrica sea igual que el dueño de la fábrica. Para eso lo contrató el dueño, para que sea como el dueño. Entonces, el comunismo busca una sociedad sin clases, donde todos somos iguales. El que trabaja gana lo mismo que el que no trabaja. Asimismo, el comunismo entonces va avanzando. Si ya ha logrado una igualdad en lo que es igualdad de clases, igualdad de género, pues ahora falta igualdad entre animales y humanos. Tú como ser humano no eres más que el buey, y el buey no es más que tú. El perro no es más que tú, el perro es tu hermano menor, pero es como tú, todos iguales. Vemos, hermanos, entonces una ley animalista sí es comunista. Y así sigue todo. Un árbol es igual a ti, tiene derechos y tú también tienes derechos. Entonces estamos en la teocracia del anticristo, la teocracia sanitaria, ecológica, animalista, antiblasfemia y la teocracia de leyes religiosas. Porque, hermanos, este cuento del animalismo jamás puede ser cristiano. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, imaginémonos que Jesús, que es el Creador, nos muestra la verdad. El ser humano es más valioso que muchos pajarillos. No que un pajarillo, que muchos. Y eso es totalmente lógico con las palabras que ya leímos en Génesis. Todo os lo he dado en vuestras manos. Así que las palabras de Jesús no se contradicen en lo absoluto con el Viejo Testamento. A los ojos de Jesús tú eres valioso, por eso Él derramó su sangre por ti. Él no derramó su sangre por un perro, por los animales, ni por los ríos o lagos, sino por el ser humano. Y toda sociedad que sea cristiana debe girar siempre en torno al ser humano, no en torno a los animales y a los árboles, hermanos. Entonces, eso no quiere decir que nosotros vamos a ser crueles con los animales, porque eso tampoco es cristiano. Leamos lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Entonces, ¿quién es el cruel, hermanos? ¿Es el ecocentrista o el antropocentrista? Pues ya nos dice la palabra, el cruel es el ecocentrista, aquel que se muestra como amante de la naturaleza y de la ecología. Ese es el cruel. Parece una ironía, pero es así. Y es que si tú miras lo terrible que es humanizar a un perro, como pasa mucho, que ahora los perros son convertidos en bebés.
Y a ningún perro le gusta eso. El perro quiere estar con su manada. Él quiere estar con otros perros. Él no quiere estar con humanos. Y así los gatos y todos los animales quieren estar con sus animales que son de su especie. Entonces el impío es cruel. Nosotros, hermanos, sabemos que el justo es el que guarda los mandamientos de Dios. Y esos son los que cuidan de la vida de sus animales y que tratan a los animales como animales, permitiéndoles ser animales. Así que jamás en la palabra y en la historia humana se pone la vida o el bienestar de un animal por encima del bienestar del ser humano. Pero aquellos que no guardan la ley de Dios son los crueles, inclusive con los animales. Aunque hoy se nos revelan como animalistas, es un engaño, hermanos. No son estos los que destruyen el genoma de los animales, poniéndoles lo que nosotros sabemos para supuestamente inmunizarlos. Entonces, hermanos, ¿cómo fuera si nosotros quisiéramos erradicar la crueldad del mundo, verdad? Pues lo primero que habría que hacer es erradicar el pecado, porque la palabra dice que el impío es cruel, es decir, el pecador es cruel, el pecador maltrata a los animales. Entonces se crean leyes animalistas para evitar el maltrato animal. ¿Y puede lograrse? Pues no puede lograrse, porque todo pecador siempre será cruel. ¿Cómo fuera entonces para evitar que dejara de existir la crueldad hacia los animales? Pues tendría que dejar de existir el pecado, cosa que no es posible. Mientras exista el impío, existirá el pecado. No hay manera de hacer que una persona deje de pecar por orden de Estado, como ya lo hemos visto. ¿Cómo fuera para hacer que el ser humano no fuera cruel? ¿Acaso eso es posible? Es una teocracia distópica. No se pueden hacer estas cosas. Evitar que el ser humano sea cruel con un animal, ojalá se pudiera hacer. Pero si así fuera, pues entonces tendría que evitarse que el ser humano fuera pecador, cosa que no se puede hacer. Hermanos, y esto es lo que busca la teocracia, lo imposible, lo que jamás puede lograrse, y luego termina persiguiendo a aquellos que son justos y que no son crueles. Es una terrible ironía, hermanos, pero nosotros sabemos por qué es la persecución, porque a nosotros se nos ha dado la tierra y los animales nos temen y todo está a nuestro servicio, no porque nosotros lo demandemos, sino porque Dios es quien nos lo ha puesto en nuestras manos. Entonces, eso no quiere decir que vamos a irrespetar estas leyes o a violarlas, pero ya vamos a ver cómo se va a desenvolver todo y se va a demostrar que no hay manera de lograr que el impío deje de ser cruel. Ya lo vamos a ver, hermanos. Pero nosotros, que buscamos la santidad y que somos los justos, tenemos que empezar por derrotar al pecado, guardando la ley de Dios y guardando el santo día de reposo que es en el séptimo día. Y ya veremos cómo se van a dar estas cosas. Pero es imposible que dejen de ocurrir